El triple mensaje angelical. Primer trimestre, tema número 10. Semana 02-16-04-2024, tercer día de la semana. Texto bíblico. Lucas 24-21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hechos 1-6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellen G. White. Libro, El Gran Conflicto, capítulo 19. Aunque las mentes finitas de los hombres son inadecuadas para entrar en los consejos del infinito, o para comprender plenamente la realización de sus propósitos, sin embargo, a menudo es debido a algún error o negligencia de su propia parte que comprenden tan débilmente los mensajes del cielo. No pocas veces las mentes del pueblo, e incluso de los siervos de Dios, están tan cegadas por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, que solo son capaces de comprender parcialmente las grandes cosas que Él ha revelado en su palabra. Así sucedió con los discípulos de Cristo, aun cuando el Salvador estaba con ellos en persona. Sus mentes se habían imbuido de la concepción popular del Mesías como un príncipe temporal, que había de exaltar a Israel al trono del imperio universal, y no podían comprender el significado de sus palabras que predecían sus sufrimientos y muerte. Cristo mismo los había enviado con el mensaje, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Ese mensaje se basaba en la profecía de Daniel 9. El ángel declaró que las 69 semanas se extendían hasta el Mesías príncipe, y con grandes esperanzas y gozosas expectativas los discípulos aguardaban el establecimiento del reino del Mesías en Jerusalén para gobernar sobre toda la tierra. Predicaron el mensaje que Cristo les había encomendado, aunque ellos mismos malinterpretaron su significado. Aunque su anuncio se basaba en Daniel 9:25, no veían, en el versículo siguiente del mismo capítulo, que el Mesías iba a ser cortado. Desde su mismo nacimiento sus corazones habían estado puestos en la gloria anticipada de un imperio terrenal, y esto cegó su entendimiento tanto a las especificaciones de la profecía como a las palabras de Cristo. Cumplieron con su deber de presentar a la nación judía la invitación a la misericordia, y entonces, en el mismo momento en que esperaban ver a su Señor ascender al trono de David, lo vieron apresado como un malhechor, azotado, escarnecido y condenado, y levantado en la cruz del Calvario. Qué desesperación y angustia retorcieron los corazones de aquellos discípulos durante los días en que su Señor dormía en la tumba. Testimonio, 09-12-2017. Desolación y angustia. Entonces, cuando estaba viendo todo esto, toda esta amargura que estaban viviendo estas personas, de repente, la voz continuó otra vez diciendo, soberbios, que aprendiendo unos de otros se engrandecieron como cuando la cobra abre su cuello, mas no se dieron cuenta que su proceder era mortal. No tendrán descanso, pues, aun acabando sus deleites, vendrá sobre ellos el mal por cuanto forjaron sus intereses, y se engrandecieron y nunca pensaron en su caída. Les di mis sábados y los violaron. Les di 1888 y lo rechazaron. Les di la reforma pro salud y se burlaron. Les di mi santuario e hicieron de ellos su propio santuario. Les di la solemnidad del matrimonio. Y les di mis sábados. Por cuanto todos han desechado mis ordenanzas, vendrá sobre ellos mortandad. Así yo también, como ellos me han desechado, yo los desecho, y traeré el mal que pensé. Cuando dijo esto, amados hermanos, se desató algo terrible. Era como si todos los vientos, a la misma vez alrededor del mundo, se hubieran desatado. Fueron terribles esas escenas, de tanto sufrimiento, tanto dolor. Era una gritería global lo que había, por todas las cosas que estaban pasando. No podía concebir lo que estaba pasando en ese momento, fue un momento muy tenso para mí, porque era algo a nivel mundial. Antes yo había visto,
en diferentes lugares, pero esta vez fue una cosa intensa, era una cosa como que no había forma de escapar de lo que estaba viendo yo allí entonces. En ese momento, mientras terminé de ver eso, escuché otra vez la voz que decía, pueblo rápido de lengua y tardo para oír. Rápido entre sus propios pies pero sin tener dirección. Muchos lloran por ti porque desean que te despiertes. Mas tú, echada en cama de lino, subes a tus pensamientos gloria y riqueza. ¿No es de entendidos ver el mal y apartarse? Decía. ¿Te crees bienhechora de todo, qué, pues, será de ti en el día de la matanza? Despojo y llanto. Pensaste que tus días no pasarían, y que lo tuyo para siempre existiría. ¿Acaso no sabes de qué eres hecho? Viendo el camino lo rechazas, y entendiendo, lo dilatas. En ese momento, comenzó a pasar otra escena sobre mí. Yo estaba viendo, en ese momento, en diferentes partes del mundo, yo veía, el pueblo de Dios. Los que decían ser el pueblo de Dios, mejor dicho, porque eran adventistas del séptimo día. Entonces yo decía, Señor, pero este es tu pueblo. Mas, de repente, mi acompañante apareció y me dijo, mira bien si realmente es el pueblo. Entonces cuando miré, vi que, en cada uno de ellos, sus rostros, había un color como gris. Entonces pregunté, ¿pero, por qué? Entonces me dijo, ven y observa. Y cuando me dijo ven y observa, vi como ellos, en secreto, tenían una doble vida. Y muchos de ellos eran dirigentes, pastores, ancianos. Entonces yo decía, Señor, pero, ¿y qué es esto? ¿Hasta cuándo tú vas a tolerar esto? Entonces en ese momento, él me dijo, esto yo no lo toleraré más, basta mi gracia. Entonces volvió a venir palabra, a repetir otra vez las palabras, otra vez a mí. Y decía, perezosos, faltos de entendimiento. No hay misericordia para ellos para siempre. Recordaba Jerusalén que, aun entre ellos, muy pocos sobrevivieron, ¿será que ahora será diferente? ¿Por qué dices que yo soy tu Salvador cuando amas ser como la mujer de Lot? ¿Por qué dices obedecerme cuando vives como Lot vivía? ¿Acaso no tuve que enviar ángeles a rescatarlos porque padecían de ceguera al igual que ellos? ¿Qué humano ha subido al cielo, o bajado, a dar testimonio de cómo llegar? Mas yo os digo, decía, yo estuve, fui con vosotros, regresé a mi Padre, y aún envié al Espíritu Santo, un independiente a nosotros para convencerlos de verdad y juicio, y para mostrarles los caminos de cómo llegar. Himnos. 79, mirando al cielo. 80, ¿sabes cuántos?